¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser un héroe en silencio? José, el padre terrenal de Jesús, no fue un hombre de muchas palabras, pero sus actos resonaron en la eternidad. Mientras otros escribían la historia con discursos y profecías, José lo hizo con obediencia, con fe y con una valentía que pocos se atreven a imitar. Hoy conocerás no al personaje plano que nos muestran en las catequesis, sino al verdadero hombre que la Biblia presenta, el hombre silencioso que protegió al Salvador. Lecciones de liderazgo y fe de José. La historia de José comienza en Nazaret, en un tiempo donde la ley, las costumbres y el honor familiar eran pilares inquebrantables. La Biblia lo presenta como justo, Mateo capítulo 1 versículo 19, una palabra pequeña, pero con un peso inmenso, significaba que su vida estaba completamente alineada con la Torá, con la justicia divina y con la rectitud en cada decisión. Y fue precisamente en esa rectitud donde Dios eligió intervenir. José estaba comprometido con María, y fue en ese preciso momento cuando la vida le puso a prueba de manera épica. Imagina la escena: José descubre que María, su prometida, está embarazada. ¿Qué pensarías tú en su lugar? Él tenía todo el derecho, según la ley, de exponerla y apartarse de ella públicamente, incluso condenarla. Pero aquí empieza la grandeza de José: decidió protegerla en silencio, no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo capítulo 1 versículo 19. Ese acto, aparentemente simple, fue un grito silencioso de misericordia en medio de un mundo que gritaba justicia. Aquí ya vemos al José que no pensaba en sí mismo, sino en el bien de la mujer que amaba y en la voluntad de Dios, aunque todavía no la comprendiera. Pero Dios no lo dejó en la confusión. Fue en sueños donde se desplegó el plan divino. El ángel del Señor le habló y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo capítulo 1 versículo 20. Aquí radica uno de los momentos más épicos de toda la Biblia. ¿Puedes imaginar la fe necesaria para despertar de un sueño y cambiar todo el rumbo de tu vida, simplemente porque Dios lo dijo? José no dudó. Se levantó, obedeció y aceptó un papel que lo marcaría para siempre: ser el protector del Hijo de Dios en la tierra. José no habló mucho, pero su vida gritaba obediencia. Y es aquí donde entendemos la primera gran lección de liderazgo: no se lidera con palabras vacías, sino con actos de fe y decisiones firmes. Sería José quien tomaría a María bajo su cuidado, enfrentando el señalamiento de la gente, soportando las habladurías y las miradas acusadoras, todo por una misión que ni siquiera comprendía en su totalidad. Fue él quien dio un sí silencioso, tan valioso y trascendental como el de María. La Biblia nos relata otro momento trascendental: el nacimiento de Jesús. ¿Has pensado lo que significó para José no tener un lugar digno donde ver nacer al Hijo de Dios? Él fue quien buscó, quien tocó puertas, quien se desesperó viendo a María con dolores de parto y, sin embargo, aceptó la voluntad divina en la humildad de un pesebre. Allí estuvo José, cargando sobre sus hombros la misión de proteger al Salvador del mundo, aunque los recursos fueran escasos. Ese momento nos enseña que el verdadero líder no se rinde ante las carencias, sino que se adapta, confía y actúa. Pero la historia no se detiene allí. José vivió uno de los episodios más épicos y dramáticos: la huida a Egipto. El ángel volvió a hablarle en sueños: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo capítulo 2 versículo 13. Y sin perder tiempo, de noche, José levantó a su familia y emprendió un viaje peligroso a una tierra extranjera. ¿Puedes sentir el peso de esa misión? En la oscuridad, con miedo a los soldados de Herodes, con incertidumbre, pero con una fe inconmovible.
José se convirtió en el escudo que salvó la vida del Mesías. Cada sueño que José recibía era una orden divina, y en cada despertar, respondía con acción inmediata. No hubo demora, no hubo preguntas, no hubo excusas. Esta obediencia radical es lo que convierte a José en un gigante silencioso de la fe. Él comprendió que la voz de Dios, aunque llegara en susurros, era más fuerte que cualquier ruido del mundo. Y aquí llegamos a un punto que muchos desconocen. José, al ser carpintero, no solo enseñó a Jesús un oficio. En ese taller humilde, entre maderas y herramientas, Jesús aprendió el valor del trabajo, la disciplina, la paciencia y la humildad. Es en ese lugar donde el Hijo de Dios comenzó a entender el mundo humano. José fue la figura paterna que moldeó al Mesías en su niñez, no con sermones, sino con ejemplo. Y esa es otra lección de liderazgo: el verdadero maestro no enseña solo con palabras, sino con vida. Querido oyente, este es apenas el inicio de la historia. José, el hombre que la historia humana ha querido pasar por alto, es en realidad una figura épica de obediencia, integridad y protección. En la próxima parte veremos detalles aún más ocultos, secretos de su vida que pocos se atreven a contar, pero antes de llegar a ello, quiero que recuerdes algo: detrás de cada silencio de José había un rugido de fe que todavía hoy inspira a los que están dispuestos a escuchar. Querido amigo que me escuchas, si llegaste hasta aquí es porque esta historia ya comenzó a tocar tu corazón. Pero antes de continuar con los secretos más ocultos y trascendentales de la vida de José, quiero invitarte a algo muy especial. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, porque aquí no solo narramos historias bíblicas, aquí las vivimos, las analizamos, las hacemos palpitar en tu corazón. No son las versiones que te enseñaron de niño, sino las verdades profundas que la Biblia revela y que pocos se atreven a contar. Cada semana compartimos relatos sobre personajes que marcaron la historia de la fe, milagros, revelaciones y lecciones espirituales que transforman vidas. Dale like, porque cuando lo haces, no solo apoyas este proyecto, sino que también le estás diciendo a YouTube que este mensaje de fe debe llegar a miles de corazones más. Y quédate hasta el final, porque hoy descubrirás hechos sobre José que cambiarán tu forma de ver el liderazgo y la paternidad para siempre. Ahora sigamos con esta historia épica. José no solo fue un carpintero y un protector, fue un estratega silencioso que enfrentó peligros que pocos se atreven a imaginar. La Biblia nos cuenta de la huida a Egipto, pero ¿te has preguntado cómo fue ese viaje en realidad? No hablamos de un camino sencillo, eran días enteros atravesando desiertos, noches gélidas y días abrasadores. José no tenía ejércitos, no tenía riquezas, no tenía guardaespaldas. Lo único que tenía era un burro, sus manos, su fe y una misión: proteger al Salvador del mundo y a la mujer que Dios le había confiado. Cada paso hacia Egipto era una lucha contra el miedo. Herodes había ordenado la matanza de los inocentes, y los soldados buscaban niños recién nacidos. José sabía que, si los encontraban, su familia estaría perdida. Imagínalo, caminando de noche, cubriendo al niño con mantas para que nadie lo viera, vigilando los caminos oscuros, soportando el cansancio, pero jamás deteniéndose. Ese José del que casi no se habla fue, en realidad, un héroe de carne y hueso, un guerrero sin espada cuya valentía fue más grande que cualquier ejército. Y aquí surge una verdad que muchos no se atreven a decir: sin José, Jesús no habría llegado vivo a su adolescencia. Fue él quien enfrentó la crudeza del exilio en Egipto, una tierra extraña donde el idioma, la cultura y la hostilidad eran retos constantes.
Allí trabajó duro, probablemente en talleres de carpintería o construcciones, levantando maderas y piedras bajo un sol inclemente, todo para que el Hijo de Dios tuviera pan en su mesa. ¿Te das cuenta? El Salvador del mundo, el Rey de Reyes, vivió sus primeros años de vida en seguridad gracias a un padre adoptivo que, aunque silencioso, fue su roca. El regreso a Israel tampoco fue sencillo. La Biblia dice que José tuvo nuevamente un sueño en el que el ángel le indicó que podía regresar, porque quienes buscaban la vida del niño habían muerto. Y aún así, cuando supo que Arquelao reinaba en Judea, temió por su familia y decidió establecerse en Nazaret. Mateo capítulo 2 versículos 22 al 23. Este detalle es épico. José no actuaba por impulso, sino guiado por la voz de Dios. Cada decisión era un acto de discernimiento, de obediencia, de prudencia. Y en ese pueblo, en Nazaret, la historia del hombre silencioso se hace aún más trascendental. Porque allí, en la sencillez de un taller de carpintería, Jesús creció bajo la mirada de José. No fue una crianza lujosa, fue una crianza humilde, con sacrificios diarios. Y aunque la Biblia no registra palabras de José, sí registra su legado, el carácter del Mesías se formó en gran parte bajo la influencia de aquel padre adoptivo. La paciencia de Jesús, su amor por el trabajo, su mansedumbre y su capacidad de escuchar en silencio, todas esas virtudes encontraron un espejo en la vida de José. Aquí llegamos a una reflexión poderosa. La grandeza de José no estuvo en ser un hombre famoso, ni en dejar escritos, ni en hablar en público. Su grandeza estuvo en ser fiel en lo oculto, en obedecer sin aplausos, en sacrificarse sin esperar reconocimiento. Y en ese silencio, Dios lo levantó como un modelo eterno de liderazgo. Muchos no lo saben, pero algunos estudiosos sugieren que José murió antes de que Jesús iniciara su ministerio público. Esto explicaría por qué en los Evangelios, cuando Jesús ya es adulto, María aparece sola en varios momentos. Y aquí está lo trascendental, aunque José no vio a Jesús predicar ni hacer milagros, cumplió su misión en los años más vulnerables de la vida del Salvador. Fue el escudo que necesitaba el cielo para que la promesa de la salvación se cumpliera en la tierra. Querido oyente, ¿te das cuenta de lo épico que es todo esto? José, el hombre que casi no habla, sigue gritando con su ejemplo a cada generación: la obediencia vale más que las palabras, la fe vale más que la duda, y el amor silencioso tiene un poder eterno. Y apenas estamos en la mitad de esta historia. En la siguiente parte revelaremos aspectos poco contados sobre José, detalles de su carácter, su vida espiritual, y hechos que podrían cambiar la manera en que ves tu rol como padre, esposo o líder. No te lo pierdas, porque lo que viene es aún más impactante. Imagina por un momento este escenario. Mientras los sabios de Oriente buscaban al niño guiados por una estrella, José estaba allí, en silencio, observando, cuidando, asegurándose de que cada mirada puesta en Jesús no representara un peligro. Y es aquí donde entra uno de los aspectos más épicos y poco mencionados de su vida. José fue un hombre de discernimiento espiritual extraordinario. La Biblia nos dice que Dios le hablaba en sueños, pero lo que casi nadie menciona es que esos sueños eran pruebas de fe que demandaban obediencia inmediata, sin margen de error. Un solo retraso, una sola duda, y la vida del Mesías habría estado en peligro. José representa la figura del centinela, aquel que permanece vigilante en la oscuridad mientras otros duermen. No es casualidad que la voz de Dios llegara a él en sueños. El silencio de José era el terreno perfecto para escuchar lo que otros, en su ruido, no podían percibir.
Aquí aprendemos algo trascendental: quien vive en obediencia a Dios, aun en lo oculto, puede escuchar instrucciones divinas que cambian la historia de la humanidad. Pero hay más. Muchos estudiosos han pasado por alto el peso social y cultural que José cargó sobre sus hombros. ¿Sabías que aceptar a María embarazada fue un acto que lo convirtió en blanco de burlas y desprecio? En un pueblo pequeño como Nazaret, la gente conocía las vidas de todos, y los rumores eran inevitables. Sin embargo, José soportó ese estigma sin defenderse, sin explicar lo inexplicable, porque sabía que su misión estaba por encima de su reputación. Este detalle, que casi nunca se comenta, nos muestra una grandeza aún más épica: José eligió el honor de Dios por encima del honor humano. Otro aspecto poco narrado es su rol como maestro. No solo enseñó a Jesús a trabajar la madera, sino también a orar, a asistir a la sinagoga, a respetar la Torá y a vivir en justicia. Piensa en esto: cuando Jesús, de niño, sorprendió a los doctores de la ley en el templo, su formación no venía solo de lo divino, sino también de lo humano, de un padre terrenal que lo instruyó con amor y disciplina. La integridad de José moldeó, en los primeros años, al carácter del Hijo de Dios. Y aquí hay algo que rara vez se menciona: la pobreza en la que vivía esta familia. La Biblia nos dice que, cuando presentaron a Jesús en el templo, ofrecieron un par de tórtolas o 2 pichones, Lucas capítulo 2 versículo 24, lo que era la ofrenda de los pobres. José no podía darle riquezas materiales al Salvador, pero le entregó lo más grande: un hogar seguro, amor incondicional y un ejemplo de fe que ni el oro ni la plata podían comprar. Querido oyente, observa cómo en cada detalle José se convierte en un gigante de la fe. Él no predicó multitudes, no realizó milagros, no escribió cartas como Pablo, ni salmos como David. Su vida fue una prédica viviente, una Biblia silenciosa escrita con actos. Y aquí está la enseñanza: no necesitas un púlpito para ser un líder espiritual, basta con ser fiel en tu casa, en tu trabajo, en tu silencio, y Dios hará que tu vida hable más fuerte que cualquier sermón. Ahora bien, hay un punto trascendental y poco tratado: la muerte de José. Aunque la Biblia no narra con exactitud cuándo ocurrió, se cree que fue antes del ministerio público de Jesús. Imagina lo que eso significa: José nunca vio a Jesús caminar sobre las aguas, ni multiplicar panes, ni sanar enfermos. Nunca lo escuchó decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero eso no significa que su misión fuera pequeña. Al contrario, su misión fue cumplida a la perfección: proteger al niño, guiarlo en sus primeros años y asegurarse de que llegara a la adultez preparado para cumplir su destino. Y aquí quiero detenerme contigo: ¿no es acaso más épico ser fiel en lo que pocos ven que en lo que todos aplauden? José no necesitó fama ni reconocimiento. Su grandeza radicó en su integridad, en su capacidad de obedecer sin aplausos, en amar sin condiciones y en proteger sin esperar agradecimientos. Ese es el verdadero liderazgo: servir en silencio, incluso cuando el mundo no te mira. José, el hombre justo, se convierte en un espejo para todos aquellos que sienten que su vida pasa desapercibida. Tal vez tú, que me escuchas, trabajas en silencio, proteges a tu familia sin que nadie lo reconozca, luchas cada día contra las dificultades sin aplausos ni recompensas. Pues déjame decirte que, al igual que José, tu silencio tiene un eco en la eternidad. Dios ve lo que haces en lo oculto, y en su tiempo, lo recompensará en lo público. Querido amigo, esta es la vida de un hombre que, aunque el mundo quiso olvidar, fue pieza clave en el plan más grande de la historia: la salvación. Y en la próxima parte, vamos a adentrarnos aún más en lo que significa su legado espiritual, en las lecciones que puedes aplicar a tu vida diaria, y en detalles que probablemente nunca habías escuchado sobre su misión divina.
Querido amigo, si hasta ahora te ha sorprendido la vida de José, prepárate, porque lo que viene no solo es impactante, sino que puede transformar la forma en la que miras tu propia vida. Porque José no fue solo un hombre del pasado, su legado espiritual sigue vivo, enseñándonos a todos cómo ser líderes, protectores y fieles en medio de un mundo que tantas veces intenta apagar nuestra fe. Primero, hablemos de la obediencia. José nos enseña que la obediencia no es una carga, sino un privilegio. Cada sueño que recibía era una instrucción directa del cielo, y cada acción suya era una proclamación silenciosa de confianza en Dios. Imagina qué habría pasado si José hubiera decidido ignorar un sueño, si hubiera dudado, si hubiera retrasado un solo paso. La historia de la salvación habría tomado otro rumbo. Aquí aprendemos que nuestra obediencia, por pequeña que parezca, puede cambiar destinos enteros. ¿Y tú, que me escuchas, cuántas veces Dios te ha hablado en lo profundo de tu corazón y no lo has tomado en serio? José nos recuerda que hasta lo que parece un simple susurro de Dios merece una respuesta inmediata y radical. La segunda gran lección es la protección. José fue el escudo humano que Dios eligió para su hijo. No tenía armas, no tenía poder político, pero sí tenía la valentía de un padre que defiende lo que ama. Y aquí hay algo muy profundo: José protegió lo que no entendía por completo. No sabía cómo sería el futuro de Jesús, no comprendía la magnitud de la misión divina, pero aún así fue fiel en proteger lo que se le había confiado. Esta es la esencia de la fe: cuidar, creer y sostener incluso cuando no vemos todo el panorama. La tercera enseñanza es la figura paterna. Jesús, el Hijo de Dios, aprendió de José lo que significa tener un padre terrenal. No olvidemos que cuando en la sinagoga llamaban a Jesús, le decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo capítulo 13 versículo 55. Ese título, aunque usado con desprecio, revela algo inmenso: el Mesías no solo se identificaba con su Padre Celestial, sino también con el hombre justo que lo cuidó en la tierra. José fue, en carne y hueso, un reflejo de la paternidad de Dios: protector, guía, ejemplo, sostén. Y eso nos enseña que ser padre no es solo un rol biológico, sino una misión sagrada. Ahora pasemos a una lección aún más profunda: la integridad. José fue llamado justo porque vivía en rectitud, incluso en lo pequeño. No buscaba reconocimiento, no buscaba fama, ni siquiera buscaba explicaciones. Simplemente hacía lo correcto porque sabía que agradaba a Dios. Esta integridad lo sostuvo en cada decisión, y esa misma integridad es la que hoy necesita el mundo. Vivimos en tiempos donde la corrupción, el engaño y el egoísmo parecen dominar. Pero José nos recuerda que la verdadera grandeza está en ser fiel en lo oculto, en caminar recto cuando nadie nos ve, en elegir siempre la voluntad de Dios, aunque cueste. Y aquí viene un aspecto que muchos no se atreven a decir: José fue el modelo silencioso de lo que Jesús predicaría años después. Cuando Jesús dijo bienaventurados los mansos, ya lo había visto en su padre adoptivo. Cuando enseñó el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos, ya había visto esa verdad vivida por José en la humildad de su carpintería. José no fue solo el guardián de Jesús, fue el reflejo vivo de las bienaventuranzas antes de que fueran pronunciadas. Querido oyente, ¿te das cuenta de lo trascendental que es esto? José no necesitó milagros para ser un hombre de fe. Su vida sencilla fue un milagro en sí misma. Su silencio fue más elocuente que 1000 discursos. Y su ejemplo quedó grabado en el corazón del mismo Hijo de Dios. Ahora pensemos en ti.
Tal vez crees que tu vida no tiene impacto, que tus luchas diarias no cuentan, que nadie ve tus sacrificios. Pero José nos demuestra lo contrario. Tus actos de amor, tu fidelidad en medio de las pruebas, tu obediencia a Dios en silencio, todo eso es épico a los ojos del cielo. Así como José protegió y formó al Salvador, tú también puedes proteger y formar la fe de tu familia, de tus hijos, de tu comunidad. No subestimes el poder de la integridad vivida en lo cotidiano. Estamos llegando al momento más inspirador de toda esta narración. Porque, aunque la Biblia no relata las últimas palabras ni los últimos días de José, su legado sigue resonando en cada corazón que se atreve a escuchar. Su vida nos deja un mensaje que es urgente para nuestro tiempo. No necesitas hablar mucho para ser un gigante en el reino de Dios. Solo necesitas obedecer, amar, proteger y caminar en integridad. Y en la última parte de esta historia, querido amigo, vamos a cerrar con una reflexión que unirá todo lo que hemos aprendido de José. Será un mensaje directo para tu vida, un llamado a vivir como él, un desafío a convertirte en ese líder silencioso pero valiente que tu familia, tu comunidad y el mundo necesitan hoy. Además, será el momento en que interactuaremos juntos, donde te pediré que compartas tu testimonio, tu experiencia, y juntos hagamos de esta comunidad un espacio de fe viva. La figura de José se va desvaneciendo lentamente en las páginas de la Biblia. El hombre que escuchó la voz de los ángeles en sueños, que desafió la vergüenza social y que caminó por desiertos para proteger a su familia, deja de aparecer de manera explícita en los relatos. Y esa ausencia, más que un vacío, se convierte en un misterio profundo y poderoso. Muchos creen que José murió antes de que Jesús iniciara su ministerio público, pues nunca se le menciona en los evangelios durante la predicación, los milagros o la pasión. Y, sin embargo, su silencio resuena como un eco eterno en la historia de la salvación. Piensa por un momento en esto: Jesús, el Hijo de Dios, aprendió a decir Abba Padre no solo por la relación divina con su Padre Celestial, sino porque en la tierra tuvo un hombre que le enseñó lo que significa un Padre verdadero. José no necesitó palabras grandilocuentes ni hazañas públicas para marcar la historia. Lo hizo con trabajo, con fidelidad y con amor silencioso. Cada tabla que cortaba en su carpintería, cada clavo que martillaba, cada pan compartido en la mesa familiar, fue un acto de fe. Él nos muestra que la grandeza no siempre está en lo visible, sino en lo oculto y silencioso que sostiene el plan de Dios. Imagina las últimas conversaciones de José con Jesús. Aunque no estén registradas en los evangelios, podemos pensar que le dejó consejos de vida, le transmitió la fuerza de la fe en medio de las pruebas y le enseñó a reconocer la voz de Dios incluso en el silencio. Es posible que José, al sentir que su misión en la tierra estaba cumplida, haya cerrado los ojos en paz, confiado en que había protegido al Redentor lo suficiente para que caminara hacia su destino. Y aquí está uno de los hechos más épicos y poco tratados: José es, en realidad, el primer guardián del Mesías. Antes que Pedro, antes que los discípulos, antes que los mártires y los profetas cristianos, fue él quien custodió al Hijo de Dios en su vulnerabilidad más grande, cuando era apenas un niño indefenso. Nadie más en la historia puede reclamar ese título. José es el hombre que Dios escogió para que sus brazos humanos fueran escudo de su Hijo divino. La Biblia no narra su muerte, pero los padres de la Iglesia han meditado que José es el patrono de la buena muerte, porque expiró probablemente en los brazos de Jesús y María. ¿Qué imagen más conmovedora y trascendental? El hombre justo que pasó su vida en silencio, sin protagonismo, cierra sus ojos acompañado por el Salvador y la Madre de Dios. Ningún rey,
ningún emperador, ningún héroe tuvo jamás una despedida tan sublime. Y ahora, querido espectador, quiero que reflexiones conmigo, ¿qué nos enseña José hoy? Nos enseña que la obediencia, aunque parezca pequeña, cambia la historia. Nos enseña que proteger a los nuestros, aunque nadie lo vea, es un acto de heroicidad. Nos enseña que ser padre, madre, hermano, amigo o guía espiritual, con amor y constancia, es el mayor legado que podemos dejar. José no predicó sermones, pero con su vida entera nos dejó una lección de liderazgo basada en el servicio. Cuando Jesús subió a la cruz, llevaba en su corazón también las enseñanzas silenciosas de José. Tal vez, en lo profundo de su alma, recordaba los días en la carpintería, las palabras breves de ánimo, la paciencia de su padre terrenal. Y esa memoria lo sostuvo en la hora más oscura. ¿Te das cuenta del poder de un hombre que nunca habló en la Biblia, pero que transformó la vida del Hijo de Dios? Amigo, amiga que me escuchas, José es un espejo para todos nosotros. Si alguna vez sientes que tu vida pasa desapercibida, que nadie valora tu esfuerzo, recuerda que así vivió José. Sin embargo, su silencio guardaba un poder que ni él mismo podía medir, estaba escribiendo, con cada acto oculto, la historia más grande de todos los tiempos. Tal vez tú también, en tu vida sencilla, estés sosteniendo un plan divino más grande de lo que imaginas. Por eso hoy, al cerrar esta narración, quiero invitarte a mirar a José con otros ojos. No como un personaje secundario, sino como un gigante de la fe. Como un héroe silencioso que nos enseña que el amor verdadero no necesita ruido, que la obediencia sincera abre las puertas del cielo y que la integridad diaria es el mejor regalo que podemos dejar al mundo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este relato te tocó el corazón, déjame tu like, tu suscripción y comparte tu testimonio en los comentarios. Aquí hablamos de las historias más profundas de la Biblia, de esas verdades que transforman la vida y que pocos se atreven a contar con el alma. Tu interacción no es solo un apoyo para el canal, es parte de este viaje espiritual que estamos construyendo juntos. Y quiero cerrar con una frase que resuene en tu espíritu. El silencio de José fue más fuerte que 1000 palabras, porque en su silencio brillaba la voz de Dios.